Si os parece, continuamos. Bueno, pues un honor presentaros a Marilyn Pennington, fundadora de la librería Sofos, y a Philippe Uzincker, actual director de la librería Sofos, hijo de Marilyn. La mesa que vamos a iniciar la hemos titulado, un título bastante largo, ¿Quién me manda a meterme en este lío? Aventuras y desventuras de una librería excepcional y de dos generaciones de libreros que más ofician. Librería Sofos, como bien se explica un poco en el pequeño texto que inicia, lo que explica la característica de esta mesa, es una librería excepcional en el panorama de las librerías en lengua castellana y en lengua española o en lengua española de todo el mundo, incluso en las librerías de todo el mundo. Es una librería de 800 metros cuadrados, ubicada en la ciudad de Guatemala, en la que trabajan en la actualidad 34 personas, con un café bistró en permanente funcionamiento, que acumula un stock de libros de alrededor de 77.000 volúmenes, que realiza más de 300 actividades culturales al año. Es una empresa familiar, es una empresa que ha tenido una vocación de servicio desde el principio al cliente, pero también a su tierra, a Guatemala. Y bueno, yo de alguna manera, en fin, para mí es una enorme satisfacción presentaros a dos estupendos amigos y dos personas a las que realmente admiro muchísimo. Tuvimos la ocasión, no hace mucho, en el mes de marzo, de con ellos dar un curso de formación para libreros del área centroamericana, y verdaderamente me volví asombrado de la labor que realizan. Creo que es, ojalá hubiera muchas librerías Sofos en el mundo, la verdad, es una librería realmente fantástica. Sin más, voy a dar la palabra a Mari, si os parece que... Y bueno, la idea es que son dos generaciones de libreros que se llevan estupendamente, pero también que de vez en cuando discutan, como debe ser, ¿no? Pero creo que puede ser un debate muy divertido, ¿no? Yo creo, Marilyn, montas la librería en el año 1998, cuando tienes, que es muy coqueta, pero hay que decir la edad, tenías en ese momento 51 años, ¿no? Cuéntanos, por favor, ¿cómo fue eso? ¿Cuántos tengo ahora? No, ¿cómo fue la librería? Nosotros ya sabemos sumarlo, ¿eh? Sí, porque tiene 18 años. Bueno, pues la vida tiene la manera de hacer lo que quiere con uno, y uno cree que uno está haciendo lo que quiere con la vida, pero es al revés. Y a mí me pareció que a los 51 años ya era hora de que yo finalmente hiciera algo que yo quería hacer. Yo siempre me las arreglé para que me gustara el trabajo que estaba haciendo, pero otra cosa es hacer lo que a uno le gusta para vivir, y eso era lo que quería hacer. Era un sueño y era pues realmente era una locura. Yo de libros solo sabía que me gustaba leer, y me gustaba leer novelas. No sabía ni cómo se hacían, ni cómo se compraban, ni cómo se vendían, ni nada. Pero llegó un momento en que iba a dejar el trabajo que tenía y dije, bueno, tengo 51 años, si me voy a lanzar a hacer algo por mi cuenta, primero me tengo que lanzar a hacer algo por mi cuenta, porque a esa edad ya nadie te da trabajo. Ahora creo que ya no le dan trabajo a uno ni siquiera a los 35. Pero, y dentro de 5 años ya voy a estar muy cansada y no voy a tener energías para emprender algo nuevo. En ese momento todavía tenía energías. Y entonces, pues, una librería. Y una librería con café, porque yo quería poner la librería que yo quería encontrar como lectora. Una librería que estuviera abierta fuera de horas de oficina. Así que al salir la gente del trabajo a las 6 pudiera ir a la librería y estarse un par de horas todavía, sino que cerrara a las 6:30. Que abriera los sábados, en la mañana y en la tarde, que abriera los domingos, que tuviera un cafecito para que uno se tomara el café mientras estaba hojeando los libros. Un poco la Gandhi, pero en chiquito, porque yo venía muchas veces a México y de cada viaje me pasaba una tarde en la Gandhi y me llevaba una maleta de libros. Entonces dije, pues, sí, soy un bicho raro en mi país, pero deben haber otro montón de bichos raros como yo. No puede ser que solo yo venga a México a llevar libros a Guatemala. Tenemos que ser un montón, que la ciudad tenía 3 millones de habitantes, o tiene ahora.
Así que con esa premisa me lancé y no tenía idea de lo que me estaba metiendo. Yo creo que tuviste además un comienzo muy accidentado, ¿no? Porque empezaste, la librería se inauguró el 16 de diciembre del año 98, pero creo que por antes pasó un huracán y pasaron muchas cosas, ¿no? Sí. Yo dejé el trabajo que tenía en agosto, en octubre hice la escritura de constitución, después buscamos el local, y el local que tomamos no era el que... Es decir, yo hablé con esta inmobiliaria porque había una casa, yo lo quería en una casa. Y entonces me dijo, pues sí, pero de camino a la casa te voy a enseñar este local. Y ese local es ese, que quedaba enfrente del hotel más importante de la ciudad. Y que además tenía una terracita muy linda. Y entonces, y además a la dueña le gustó la idea de una librería con un café y me lo bajó al precio que yo podía pagar. Entonces, el día que tenían que llegar los albañiles a empezar los trabajos de reparación y de remodelación, pues no llegó nadie porque pasó un huracán por Guatemala, el Mitch, que hizo destrozos en el país. Y con eso la librería logró abrir apenas una semana antes de la Navidad de 1998. Luego creo que en el año 2000 tenéis otro huracán que se llama Philip Unziker, que empieza a, de alguna manera, vincularse a la librería, ¿no? Cuéntanos, Philip, ¿qué ocurrió? Bueno, mi versión de la historia es que yo no llegué, a mí me llamaron, pero aquí está quien les puede dar la otra versión. Bueno, tal vez antes de eso decir que la fecha de 1998 es relevante para el proyecto, aunque no lo sabíamos en ese entonces, pero en 1996 se firma la paz en Guatemala luego de 36 años de guerra, 36 años de guerra con muchas consecuencias, una de las cuales era vamos a decir, austeridad a nivel de literatura en Guatemala impresionante. No había, es decir, había librerías, pero que vendían lo que se podía vender, que no era ni de lejos lo que se querría leer si uno fuese un lector en Guatemala. Entonces nuestra apertura coincidió también con esa apertura sociológica, diría yo, en Guatemala, un periodo en el que todo el mundo entendía que iba a poder voltear a ver hacia afuera y tratar de entender el mundo, y que estaba esperando eso, y pues creo que fue una coincidencia que permite que estemos también hablando aquí, ¿no? Y para regresar a tu pregunta, en el 2000 efectivamente, recuerdo que una tarde, porque hay que decir que esta librería que usted tenía la idea de montar, era la librería en donde usted se iba a sentar a leer y a tomar cafecito, y es decir, usted estaba pensando en una librería como cliente. Y creo que hubiera podido ser así si usted tuviera el espíritu de relajarse, pero mi mamá siempre ha sido muy trabajadora, de manera que el trabajo, digamos, tiene un cierto magnetismo para el trabajo, y llegó un punto en el año 2000 en que nos reunió a mis hermanos y a mí y nos dijo: miren, voy a tirar la toalla porque esto es demasiado trabajo, no lo puedo manejar, porque ha crecido, porque realmente empezamos a tener muchos clientes, es decir, a la librería le fue bien desde el principio y se había vuelto una carga de trabajo muy importante, y así es como yo recuerdo haberme involucrado en el proyecto. Mi madre dice que no recuerda esa reunión, y pues tal vez yo me la inventé, pero el hecho es que llegué a la librería, empecé a trabajar ahí de una forma muy informal, porque no había un puesto de trabajo para mí, pero dije, pues vamos a ayudar. Yo hacía otra cosa, pero tenía tiempo libre. Creo que de las primeras cosas que hice, porque por alguna razón, por mi otro trabajo, yo viajaba a Belice, se me ocurrió, porque conocí a alguien de una universidad en Belice, se me ocurrió que tal vez podían comprar libros. Entonces así empezó mi involucramiento con la librería. Empezamos a vender libros a Belice, muchos libros a la universidad en Belice. Nos costó muchísimo cobrarlos. Entonces ahí se acabó ese proyecto. Pero ya para entonces ya estaba yo adentro y encontrando otras cosas que hacer, y me tomó realmente muy poco tiempo
darme cuenta que eso era lo que yo quería hacer por el resto de mi vida. Yo estudié biología, luego trabajé un poquito en eso, pero trabajé en muchas otras cosas. O sea, para librero no iba, pero pues, los libros, por ser hijo de mi madre, siempre han estado alrededor de mi vida, o mi vida alrededor de ellos, pero dedicarme a vender libros fue algo que descubrí que era lo que yo estaba llamado a hacer desde muy temprano. Entonces, esa aventura beliceña no la habíamos recordado cuando estábamos tomando nota de lo que íbamos a hablar, pero efectivamente fue una aventura. En ese año también abrimos una librería en la Universidad del Valle de Guatemala, porque se dio la oportunidad, y digamos que hemos estado conversando con mi madre de cómo abordar esta charla, y yo le digo que digamos, la librería que tenemos hoy es una librería que nos gusta mucho, es una librería que nos encantaría poder decir que así la pensamos desde el principio y así fue. Y sin duda que se parece mucho a esa librería que mi madre tenía en mente al principio, pero en el camino pudimos convertirnos en muchas otras cosas, y creo que es más por la casualidad que por causalidad que no nos convertimos en esas otras cosas. Abrimos una librería pues en una universidad, vendimos libros de texto ahí también, eso nos podíamos cobrar un poquito mejor que los de Belice. Entonces ese proyecto duró casi 8 años, y funcionó, pero era una cosa completamente distinta. Tener una librería para todo público y tener otra librería de texto requiere dos digamos, estructuras mentales distintas, dos formas de enfocar el negocio completamente diferentes, y sí era muy disruptivo tener las dos cosas en la misma administración. Abrimos una librería pequeña también en una ciudad cercana a Ciudad de Guatemala, que se llama Antigua Guatemala, una ciudad preciosa, en donde no lee nadie. 10 meses después, el día en que vendimos, porque ahí también teníamos librería y teníamos un café, el día que vendimos un té, no el primer té que vendieron, no, el último té que vendimos, un día en que no vendimos nada más que un té, decidimos que cerraríamos esa librería. La cerramos, y en el camino de regreso con los muebles entre el auto, esos muebles ya iban para otra universidad, donde decidimos abrir otra tienda en la Facultad de Psicología, tienda que duró algún tiempo. Luego abrimos también en una zona peatonal que estaba por abrir, o más bien que había abierto, y en cuanto pudimos abrimos una librería ahí que era complicado, porque era una librería que tenía que ser distinta a la librería que teníamos en Reforma, sobre la avenida Reforma, porque no era muy lejano el lugar, pero realmente, otra vez, uno no es que sepa inventarse una nueva librería cada vez que se puede. Entonces nos encontramos con esa situación, ¿no? que en algún momento teníamos una librería que era la que siempre habíamos manejado, que era la que ustedes ven en algunas de las primeras fotografías. Que fue el año 2008 cuando hiciste esto. Bueno, antes del año 2008 cerramos las demás, pero en algún momento decidimos hacer eso, ¿no? Decidimos cerrar todas las demás librerías, y ocuparnos de lo que sabíamos y nos gustaba hacer, que era ocuparnos de la librería principal, la central, y poder hacer lo que queríamos hacer con ella. Vamos con usted. Sí, yo creo que todas estas aventuras de abrir un montón de librerías no eran porque nos sobrara la plata, porque nos hacía falta muchísima plata, y realmente era más por esa necesidad familiar de colocar a cada pollito en su lugar, creo yo, porque la del Valle era para la del Valle se le ocurrió a mi exmujer que podía hacer eso. Sí. Va, entonces eso era para ella. La de la Antigua era para mi hija, que le parecía muy romántico vivir en la Antigua, y desde que se pasó a la Antigua se venía a parrandear a Guatemala, y al revés. La de 4 grados norte nos embaucaron con una idea muy romántica de un barrio peatonal cultural que no empezaba con que la gente viviera en el barrio, sino con los bares, ¿no?
caímos en la trampa. Pero, es decir, al final nos replegamos por plata. Es decir, no íbamos a seguir manteniendo lugares que ni siquiera pagaban los costos. Pero es que nos ampliamos por plata también. Y ahí lo que quiero decir es que, es decir, se veían como oportunidades de también ir repartiendo los gastos que suponía una estructura de compras centralizada entre distintos puntos de venta. Es decir, ya estamos comprando libros, ya estamos trayendo, generando un cierto número de gastos, repartámoslos entre más puntos de venta. Sí, lo que pasa es que ese es el plan. El cierto número, es decir, nuestro gran departamento administrativo éramos vos y yo. Sí. Cuando llamaban por teléfono, me comunica con ventas, sí, ¿en qué le puedo servir? Me comunica con contabilidad, sí, ¿en qué le puedo servir? Me comunica con recursos humanos, yo soy. Sí, es decir, durante 10 años éramos prácticamente tú y yo y 3 gentes en el café y 3 más y 3 más en la librería y para de contar. Y esos abiertos 7 días a la semana, 12 horas diarias. Así sí, que, bueno, seguimos abiertos 7 días a la semana, 12 horas diarias. Solo que ya no estamos ahí nosotros todas esas... Bueno, yo ya no estoy para nada, pero... ¿Cómo es posible cuando... una cosa que me sorprendió de sobremanera cuando vi vuestra librería, que ya la conocía por referencias, es decir, Guatemala es un país donde desgraciadamente prácticamente la edición es muy poco, o sea, se edita muy poco, donde no hay un mercado de libro, digamos, estructurado, es decir, no tenéis... Antes hablamos de la distribución en España y distribución en México, pero es que prácticamente en Guatemala es casi inexistente, ¿no? Es decir, vosotros estáis también de alguna manera obligados a comprar todos los libros que tenéis en vuestra librería, y vosotros no tenéis depósitos o consignaciones, que es lo que es algo muy habitual en México y en España. En cambio vosotros tenéis que comprar los libros y los compráis en España, en México, en Argentina. Contanos un poco porque es... ¿cómo eso sorprende mucho, ¿no? Les sorprende muchísimo. Bueno, sí, en Guatemala no solamente no hay una industria editorial importante, digamos, hay por supuesto editoriales que son importantes e interesantes, ¿verdad? Es decir, el equivalente de Arlequín para Jalisco existe en Guatemala, el equivalente, en fin, hay editoriales, pero uno no puede poner una librería solo con el fondo de Arlequín, uno no puede poner una librería solo con el fondo de Godot, que conocerán un poquito más tarde. Es decir, hay que tener de todo y no hay suficiente de todo en Guatemala y no distribuidores en Guatemala. Ha habido intentos en algún momento Planeta tuvo una distribuidora en Guatemala, Santillana pues la tuvo durante algún tiempo, pero no hay, de manera que el 90% de lo que nosotros vendemos lo hemos comprado en firme. El 80% más o menos viene de fuera, y entonces sí, cada vez que lo contamos todo el mundo se nos queda viendo con cara de cómo le hacen, ¿verdad? Y yo creo que pues, como le hacemos, así es como se trabaja, no hay de otra, pero tiene un cierto número de ventajas. Entre las ventajas están, por ejemplo, que el horrendo servicio de novedades que tienen en España nosotros no lo sufrimos, es decir, no entra un libro a nuestra librería que nosotros no hayamos decidido que va a entrar, y eso ya es una enorme ventaja. El hecho de que sepamos que el libro que compramos nos lo vamos a tener que tragar si no lo vendemos hace que seamos muy conservadores con nuestros pedidos. Durante muchos años hacíamos, es decir, nuestros pedidos eran de 3 ejemplares de cada título, 5 cuando nos aventábamos, 8 cuando estábamos seguros que iba a ser un éxito. Y después nos mordíamos porque no teníamos libros y el libro había sido un éxito, ¿verdad? Pero nos teníamos que esperar 2 meses o 3 para que volvieran a venir otros 8. Pero ese conservadurismo, digo yo, pues es la razón por la que podemos, digamos, ahora tener 25.000 ejemplares en la librería, y tener libros mexicanos, tener libros argentinos, tener libros españoles, tener libros franceses, de Estados Unidos, de todas partes. Y es me dicen los que vienen de fuera que es muy raro en América Latina encontrar una librería en donde se encuentren libros de todos los orígenes en un mismo sitio. Entonces sí tiene sus ventajas. Otra de las ventajas es que
siendo tan difícil poner una librería en un país como el nuestro, pues no tenemos mucha competencia, es decir, somos pocos libreros. Tampoco tenemos mucha gente que nos quiera hacer la competencia, porque es un negocio con tan pocos réditos que quién se va a decir aquí. Ahora la gente quiere invertir hoy y tener mañana lo mismo que invirtió ya de ganancia. Y con el libro no sé, esos números no salen. Como una de vuestras características también es que aparte de seleccionar libros que compráis en diferentes países, tenéis un buen servicio de pedidos, ¿no? Me refiero de clientes, es decir, el cliente que llega a vuestra librería quiere un libro editado en Estados Unidos, editado en Zaragoza, España, o editado en Buenos Aires, vosotros conseguís ese libro. ¿Cómo es este proceso? Es decir, que os ha dado de alguna manera, os ha diferenciado. A ver, primero, ¿de dónde viene? Viene primero de la necesidad. Tiene cara de chucho, decimos en Guatemala, y pues si alguien nos quiere comprar un libro, no le vamos a decir que no, le vamos a decir que sí, después vemos cómo lo conseguimos. Pero tiene el valor adicional de que, como decía mi madre, ella sabía leer libros, pero no sabía comprarlos, no sabía, ¿verdad? Entonces uno no sabe qué es lo que uno debe comprar, sí, qué es lo que se va a vender, y esa fue una herramienta poderosísima y sigue siéndolo, para aprender a comprar, para saber qué es lo que los clientes están buscando leer. En aquel entonces los clientes todavía se informaban más o menos a la misma velocidad que uno, o quizás un poco menos, pero hoy los clientes están mucho mejor informados que nosotros, y realmente uno debería pensar en su clientela como su departamento de compras. Sí, al principio era muy complicado, y además era una de las razones por las que nos sobreestoqueábamos de libros, era eso, ¿verdad? Porque queríamos quedar tan bien con el cliente que hacíamos un pedido de 500 libros a una editorial para que viniera este libro de este cliente. Pasaba. Sorprende un poco, es muy llamativo la intensísima actividad cultural que desarrolláis. Además creo que es un activo también económico la actividad cultural. Creo que hay una estrategia realmente muy pensada de qué tipo de actos o qué queréis hacer, o contarnos un poquito cómo organizáis esa actividad cultural, que hablamos de 300 actos anuales, de continua actividad y presencia. Creo que tenéis 3 salas, o sea, la librería tiene 3 salones en los cuales hay actividad permanentemente los 3 durante buena parte del año, ¿no? Sí, bueno, eso también es algo que ha ido evolucionando. Digamos, nunca pensamos cuando abrimos la librería, o cuando mi madre la abrió, en un espacio para actividades, sino que más bien fueron nuestros clientes, que además algunos de ellos son escritores y algunos de ellos son editores, que nos propusieron hacer eventos en la librería. Accedimos, y pues durante mucho tiempo eso fue eso era lo que sucedía. Más recientemente, digo más recientemente, pero hace 12 o 15 años, supongo yo, se recuerdan una colección de libros para aprender a escribir, que tiene Paidós y otra que tiene Alba. Pues nos parecían fantásticos los libros, pero no se vendían, y entonces se nos ocurrió que para que se vendieran estos libros lo que había que hacer era un taller de escritura, y entonces le hablamos a un escritor local para que nos propusiera un taller de escritura, y así fue como empezamos a hacer talleres de escritura para vender estos libros, que aún con los talleres no se vendían, pero descubrimos que el tema de hacer talleres podía ser un buen complemento para la librería. Es decir, podía ser que la gente viniera a la librería y pues tal vez no compraría los libros que queríamos que comprara, pero compraba otros. Iba creando una comunidad de personas que se reunían, que tenían como lugar de encuentro la librería, y pues por supuesto que un taller de escritura es algo que va muy bien con una librería. Entonces así empezamos con algunos talleres que son hoy una parte, digamos, creciente de la actividad de la librería, de la actividad cultural de la librería, pero también de la actividad de la facturación de la librería. Es decir, todavía es muy marginal, pero está creciendo.
Los clubes de lectura empezaron de una forma similar. Hoy tenemos casi siempre simultáneamente 10 clubes de lectura que están sucediendo en la librería, que se reúnen una vez al mes. Entonces tenemos 10 reuniones al mes de distintos clubes de lectura para intereses, para personas de intereses distintos. Entonces todo esto, además de generar una facturación, genera sobre todo, que me parece que es lo más importante, un tráfico, es decir, va haciendo que la librería se convierta en un destino, en un punto de reunión para estas y muchas otras cosas. Las presentaciones de libros son también actividades que son rentables. Son rentables y fueron rentables durante mucho tiempo porque se vendían libros. No es secreto en ningún lado que en una presentación de libros no se venden todos los libros que todo el mundo cree que se van a vender en una presentación de libros, pero eso no quiere decir que no se vendan. Si se venden 5 libros en una presentación de libros, pues son 5 libros que no ibas a vender de otra forma. Y si se venden 50, pues es maravilloso. Tenemos la posibilidad, además, teniendo el café a la par, ustedes saben que hay muchos tipos de escritores, y hay algunos escritores, sobre todo aquellos que escribieron el libro que van a escribir en su vida, y que no van a escribir nada más, que la presentación de libros es una especie de bautizo, es una especie de rito de paso, y entonces es muy común que en Guatemala quieran ofrecer un cóctel y un vino, y que lo paga el autor o lo paga el editor, y eso también representa una cierta facturación del lado del café, pero principalmente creo yo que el propósito principal de abrir las puertas de la librería a actividades es eso, es que permanentemente haya gente en la librería. Luego que suceda algo con esas personas dentro de la librería ya es otro trabajo, ¿no? Pero el trabajo de traer gente a la librería es un verdadero reto. Una de las características de Sofos también, bueno, Sofos es una librería, no trabajáis libro de texto, es decir, no vendéis ningún tipo de libro de texto. Accidentalmente sí. Accidentalmente sí. Vendéis sobre todo literatura, ensayo, y cuidéis de una manera, como tenéis una estupenda sección de infantil, pero cuidéis sobremanera la sección juvenil, que es algo que prácticamente está olvidado. Pienso que en la mayoría de librerías mexicanas y españolas, es decir, hay una atención especial a la literatura juvenil con personal muy formado, explicando un poco de esto porque me parece bastante singular, ¿no? Yo creo que esto es algo casi filosófico, porque yo no he encontrado hasta ahora un niño de 4 años que no le guste el acto de la lectura. Digamos que puede que no sepa leer, pero a todos los niños de 4, de 5, de 6 años les encanta el acto de la lectura. Los que saben leer les encanta leer, y aquellos a los que leen les gusta mucho. Luego llega una edad terrible para los niños a los 10 años más o menos, en la que los padres han decidido que, puesto que ya la escuela se ha hecho cargo de los niños, pues ya toda la parte lectora del niño pues la podemos obviar. Y empieza un periodo de soledad enorme para muchos niños, de soledad vis-a-vis el libro, en el que todo el mundo lo sueltan los padres, los soltamos los libreros, los sueltan los educadores, y si tenemos lectores es por milagro, después de ese periodo de los 10 a los 16 años en que los chicos se pierden. Pero hay muchos que leen, y la librería infantil que teníamos era una librería que estaba sobre todo pensada para estos chicos de 4 a 10 años, y de 10 años en adelante es complicado, ¿no? Es complicado para el librero clasificar la literatura que es para niños mayores o para jóvenes. Es complicado para todo el mundo. Entonces empezamos enfocándonos en los mayores de esos desamparados, que son los chicos de 16 años para arriba, y decidimos que íbamos a hacer una librería dentro de la librería que fuera para ellos. Una librería que estuviera separada de la librería de niños y que estuviera separada de la librería de adultos, y entonces en uno de los balcones que teníamos al fondo de la librería lo cerramos y abrimos ahí, es decir, montamos ahí un espacio
en el que hay literatura para jóvenes. Insultemos al joven que va a entrar a este espacio diciéndole que es un niño, porque no hay nada más alejado, pero tampoco se sienten cómodos de estar entre los adultos. Y hemos descubierto que los chicos de 16 años en adelante reciben este espacio con mucho agradecimiento y se apropian de este espacio. Y sé de chicos que llegan el sábado a las 10 de la mañana a Sofos porque les piden a sus padres que los lleven y que los vayan a traer a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, 5 de la tarde. Entonces es un buen negocio para todo el mundo porque los padres se deshacen de los chicos durante todo el día, y los chicos están en un lugar que sienten propio. Una de vuestras características es tenéis un marketing muy estudiado, en lo que digamos, proyectar la imagen de la librería, vuestra forma de hacer publicidad. Hay una cosa que me llamó mucho la atención, que tenéis una cosa que se llama, creo, no me acuerdo exactamente, el carnet de lector empedernido, ¿no? Que de alguna manera, bueno, que este carnet lo abrís a los clientes que compran ese carnet, o creo que también se regala. Bueno, realmente alguna cosa, bueno, explícanos un poquito cómo es esto. Pues este nació originalmente como algo gratuito y les dábamos una tarjetita y entonces iban acumulando puntos por sus compras y esos puntos los podían usar como medio de pago cuando hubieran llegado a un cierto número de quetzales, ¿verdad? Creo que eran 5. Pero después decidimos que lo íbamos a hacer comprado, porque entonces se lo damos a cualquiera, al que llegaba una sola vez o al que llegaba todas las semanas. Entonces lo hicimos comprado, pero con un montón de cosas adicionales. Estaba siempre ese descuento, esos puntos. Una bonificación del 5% más o menos. Ajá. Estaba además actividades que estábamos programando para cada martes todos los martes del mes. Un martes todos los libros tenían 15% de descuento. El siguiente martes había entrevistas con autores locales y el siguiente martes habían entrevistas, es decir, se transmitían entrevistas de afuera de autores y esa parte nunca funcionó muy bien. Aparte de eso, los lectores empedernidos podían comer 2 por 1 una vez al mes y ese es el que tenemos ahorita y que nos ha funcionado bastante bien, ¿verdad? Sí, funciona bastante bien porque, digamos, involucra todas las actividades de la librería dentro del... Realmente uno pertenece a la librería cuando pertenece al programa, es decir, abarca la librería, las actividades que hacemos, el café, todo. Ha sido un reto integrar todas esas cosas, pero funciona muy bien. La gente paga con gusto lo que cuesta la membresía porque percibe que recibe más a cambio de lo que está dando. Sí, a mí, yo quisiera hacer un paréntesis aquí porque todo lo que estamos diciendo suena como que esto funciona a las mil maravillas Sí. pero nada más lejos de la realidad. Los hoyos no los estamos mostrando. Es decir, todas estas innovaciones por un lado implicaban un montón de esfuerzo y de organización y de comunicación. Por otro lado, yo soy de la teoría de que uno no se mete a hacer algo si no lo va a hacer bien hecho. Y Felipe es de la teoría de que hay que hacerlo y en el camino se arreglan las carretas. Es decir, es la juventud contra la vejez. Y ese ha sido, tal vez ese es el éxito de Sofos, ¿verdad? Que hemos logrado tal vez compaginar o medio equilibrar eso. Vos llevas las de ganar porque de repente yo tiré la toalla y dije, pues cuando cambiamos de programa de facturación y de inventario, casi me muero. Sí, no subestimen ese caso. Sí, fue algo dramático. No, digamos que es cierto que hay un
hay una evolución permanente de lo que sucede en la librería por muchas razones, ¿no? Una de esas es por esta dinámica de que yo siempre quiero empezar cosas nuevas y hacer nuevas cosas, y mi mamá siempre es la que me pone los pies en la tierra y me recuerda lo complicado que va a ser, pero también porque me parece que los públicos van cambiando, es decir, estos lectores de los que hablábamos, de juveniles, no es que no existieran, es que quizás no se reconocían a ellos mismos como un ente. De hecho, lo que vemos ahorita, las publicaciones que están dirigidas a ellos, nace también nace del hecho de que se reconocen como digamos, como un tipo de lector que tiene gustos particulares, como supongo que habrá sucedido cuando se inventó la novela policíaca, o se habrá ocurrido cuando se inventaron los primeros libros para niños, ¿no? Pero sí, en el camino, digamos, el proceso de ir creando estas cosas nuevas es muy caótico, no todo funciona. Es decir, también puedo decir que fuimos la 8ª librería en América Latina en vender libros electrónicos, y la venta de libros electrónicos es un fracaso absoluto. Es decir, es un fracaso, no por eso dejamos de venderlos, pero es que imaginen ustedes que tuvieran que explicarle, ustedes si tienen una librería, que a uno de cada 5 o 6 lectores que entran a comprar un libro les tuvieran que explicar cómo se abre un libro y por qué es que la página 2 va después de la página 1, y pues se dan una idea de cómo funcionan los libros electrónicos, ¿no? En el ecosistema del libro electrónico en castellano actual, que no es el único posible, pero actualmente es una tontería vender libros electrónicos en castellano, y eso no me ha impedido proponer ahora audiolibros digitales a nuestros clientes, porque soy incorregible. Vamos a ver cómo nos va. Le tengo mucha fe a los audiolibros, pero ese soy yo, porque soy un consumidor voraz de audiolibros, y me parece que es un gran medio, pero a ver, sí, no todo funciona, y la mitad de lo que hemos emprendido, hemos tenido que irlo anulando en el camino. Sí, y después nos pasamos de abrir sucursales y cerrar sucursales, ahora nos pasamos a decir que no. Casi cada semana hay alguien que nos viene a decir que por qué no abrimos una sucursal por allá, el centro comercial nuevo, la nueva carretera no sé dónde, pero ahí sí, creo que ahí estamos de acuerdo. Sí, en eso estamos de acuerdo. Sí. ¿En qué no? Bueno, me sorprende también creo que somos un proyecto ambicioso realmente, es decir, creo que partía, antes comentábamos, cuando preparábamos un poco la sesión, ellos de una manera muy modesta hablaban de, pues bueno, que claro, 11 millones son los matemáticos, creo, ¿cuántos? 13 millones, pues bueno, que si toca el 1%, 14, íbamos haciendo divisiones. Es que esa matemática está mal hecha, por favor. Sí. Es la pregunta incorrecta, porque no sé, me parece que no tiene. Si estuviéramos hablando de políticas públicas, hablar de qué porcentaje de lectores hay en un país, me parece que es relevante. Si estamos hablando de la viabilidad de poner una librería, no. Es decir, el promedio del que hablaba Raúl hace un rato, del medio pollo, si uno se come uno y el otro se come nada, pues claramente si yo pongo la librería en el medio de una isla que está en el medio de un lago en donde no vive nadie, pues puede estar en el centro del país, pero no por eso voy a vender un condenado libro, y puede estar en el país que tiene una tasa de analfabetismo más importante de toda América Latina, pero si mi librería está en donde se concentran aquellos que sí son lectores, pues la librería puede funcionar. No es tanto qué porcentaje de los que están allá afuera son lectores, sino cómo hago para acercarme a los que sí lo son. Y esos que sí lo son, mi experiencia ha sido es que contagian a otros. Sí, y yo no sé si será mundial, pero en Guatemala se dio el boom de que estaba de moda leer. Y entonces
se ponía o anunciaban un libro en el periódico o alguien lo comentaba de pasada en su columna y ahí llegaba todo el mundo a comprar el libro. Yo no sé quiénes lo leían y quiénes no, pero todo el mundo quería poder decir que ya tenía el libro. Eso también se dio y no sé hasta qué punto nosotros podemos ser generadores de ese tipo de modas. Ostentáis el récord mundial de vender cervezas. Eso es increíble. Acaba de ser publicado en inglés el Harry Potter, lo que se llama como el Harry Potter 8, que no es el Harry Potter 8, pero que es el Harry Potter y el hijo maldito. Y pues, se podía empezar a entregar el 31 de julio, es decir, a las 0 horas del 31 de julio. Y como todos saben, el 30 de julio es el cumpleaños de Harry Potter. No sé si lo sabían, pero el 30 de julio es el cumpleaños de Harry Potter. Y decidimos hacer una semana de celebraciones de Harry Potter. Debemos haber tenido unas 20 actividades más o menos durante esa semana. Llegó muchísima, pero muchísima gente. El libro estaba disponible solamente en inglés a partir de la medianoche del 31 y agotamos los 200 ejemplares que habíamos llevado mucho antes de que pudiéramos entregarlos, porque los prevendimos. Y digamos ahí también la idea era involucrar a todas las actividades de la librería en un evento, ¿verdad? Involucrar al café, involucrar digamos, el salón de conferencias y demás. Y en el café teníamos 3 platos inspirados en la serie de libros de Harry Potter, uno de los cuales era la cerveza de mantequilla, que les puedo pasar la receta después si quieren. Bueno, el sábado yo tuve que salir al supermercado 4 veces a comprar helado, mantequilla de maní y leche, porque durante la semana vendimos 982 cervezas de mantequilla. 982 cervezas de mantequilla. Fueron 500 el sábado, sí, fueron 500 el sábado. Y no todos los que llegaron compraron cerveza de mantequilla, pero aquí tal vez el asunto es, si solo hubiésemos vendido libros, bueno, hubiéramos vendido 200 libros, pero es que por cada libro que vendimos 5 cervezas de mantequilla. Sí, eso no está nada mal. Hablaban hace rato del fenómeno Marván y compañía. Sí, yo creo que hay muchos fans de cosas, hay algunas cosas, digamos, más respetables que otras según los públicos, ¿verdad? Aquí hablo de Harry Potter y no me da vergüenza, digamos, hablar del fandom de Harry Potter, pero si lo hacemos con algunos otros posiblemente sería menos políticamente correcto, pero también estamos los que compramos el marcapáginas bonito porque somos fans de los libros, o el que compra una remera que tiene Edgar Allan Poe en la ¿verdad? Y somos al final lo que somos es personas que nos identificamos con un cierto número de símbolos y pues esos símbolos son importantes para establecer comunidades, y eso es lo que creo que es el rol de una librería, es acoger a un cierto número de comunidades alrededor del libro. Bueno, creo que si os parece nos damos la palabra, si queréis hacer alguna pregunta, iniciamos un poco el diálogo. Sí, tengo un par de preguntas, bueno, tengo muchas, pero solo hago 2. Una es, ¿cómo hacen cómo lidian con ahora que se puede pedir cualquier libro en internet y que llega relativamente rápido? Es decir, cómo la librería física subsiste. Y la otra es, como librería, ¿qué editoriales les han sorprendido positivamente por eso? Empiezo yo por lo primero y usted por lo segundo. A ver, yo creo que es posible que perdamos a algunos clientes que pidan libros en línea,
No sé cómo es en México, en Guatemala, a pesar de que es fácil, el valor del transporte, por ejemplo, si pides libros a Amazon, el valor del transporte de Estados Unidos a Guatemala no es despreciable, de manera que sigue siendo equivalente o más barato comprarlo en la librería que comprarlo en Amazon. Pero el tema del precio me parece que no es el tema más importante. Yo creo que lo primero es que la mayoría de personas, a ver, si tú entras a nuestra librería y tienes en mente un libro que quieres, lo más probable es que no lo tengamos. ¿Sí? Es decir, se publican en España que 50.000, por lo menos 50.000 novedades al año, y digamos que son 150.000 en castellano, ¿verdad? Y nosotros tenemos 25.000 títulos apenas, algunos de ellos muy viejos, ¿verdad? Porque seguiremos vendiendo Demián y seguiremos vendiendo El hombre en busca de sentido y seguiremos vendiendo muchísimos libros que son muy viejos, y La Odisea, ¿verdad? Por siempre. Entonces las novedades, realmente es excepcional que tengamos una novedad, a pesar de que tratamos de tener todas las novedades que nos interesan. Si entras a la librería a pedir un libro específico, lo más probable es que no lo tengamos, por eso es que lo mandamos a traer. Pero lo más probable es que, a pesar de que no lo tengamos, salgas con un libro, porque lo que interesa es el paseo, lo que interesa es el descubrimiento, lo que interesa es encontrarte con una sorpresa cuando estás en la librería. Eso creo que es el valor. Digamos, si yo estoy en mi casa y me pregunto, quiero este libro, ¿lo puedo pedir a Amazon o lo puedo ir a buscar a Sofos? Creo que ahí tal vez la competencia se equipara entre Amazon y nosotros, y Amazon tenga las de ganar. Si estás en la librería, hoy, en las circunstancias de Guatemala, muy poca gente todavía hace aquello que sí es muy frecuente en Estados Unidos, que estás en una librería buscando libros, encuentras el que quieres y lo pides en Amazon ahí mismo. Eso en Guatemala no sucede todavía, y no por el tamaño de nuestro mercado no creo que vaya a suceder muy pronto. Bueno, otra de las ventajas de estar en la periferia, como le llamé en otra oportunidad, en los confines de la hispanidad. Sí, yo quisiera agregar a eso lo que comentabas, tal vez darle un poco más de peso a eso, porque es algo en lo que yo creo fervientemente. El lector de corazón entra a una librería a ver qué cosa le hace clic. No es que llega, quiero tal libro, no, da la vuelta. Y por eso es que tenés que tener una librería en la que dar esa vuelta y esa otra vuelta y regresar, irte a sentar en un sillón y salirte al café y pedir un café y volver a regresar. Todo eso es para encontrar el libro que en este momento es lo que querés y lo que necesitas. Y eso Amazon no te lo da. Amazon te da lo que alguien te sugirió. Es decir, la diferencia está entre una decisión propia y una decisión impuesta por internet, los vecinos, el amigo o lo que sea, que es lo que es. Es decir, uno no se mete a buscar libros en Amazon así como a ver qué se me antoja hoy. Digo yo, pues yo por lo menos no podría. Y la otra parte que decías en cuanto a editoriales. Ahí, porque al principio, no me acuerdo si tú ya estabas, pero al principio a nosotros nos costaba muchísimo que las editoriales nos vendieran directamente. Nadie nos quería vender directamente porque había una librería que tenía los derechos exclusivos para Guatemala. Entonces teníamos que seguir pidiendo a una distribuidora. Y obviamente el margen que te da la distribuidora es mucho menor, y encima tenés que pagar el flete. Y en esa época lo traíamos por aéreo. Y habíamos decidido que íbamos a vender los libros al mismo precio, o un 10% el valor del IVA adicional, ¿verdad? Sí, es decir, y seguimos vendiendo los libros a precio de origen. Sí, pero ahora los traemos por mar y ahora le compramos a la editorial. Entonces, de las primeras editoriales que nos aceptaron como clientes y nos dieron crédito además,
fue Paidós, la Paidós de Enrique Ford, para los que lo hayan conocido. Otro apasionado, fanático de sus libros y le transmitía a uno esa pasión. Y después, con el tiempo, y también nos costó que nos vendieran, bueno, ya no nos venden directamente, ¿no? Pero nos costó que nos vendieran en condiciones que nosotros podíamos vender, fue Salamandra. Para nosotros Salamandra, para mí personalmente, Salamandra escoge sus libros como nosotros escogemos los libros que vendemos. Nosotros realmente pasamos por el catálogo, es decir, es trabajito de hormiga, libro por libro, este sí, este no, de este 3, de este tal vez 5, ay, de este está buenísimo, 20. Recuerden que nos casamos con cada uno de los que pedimos, ¿verdad? Sí, sí. Pero muy rápido aprende uno que el secreto de este negocio está en comprar y no en vender. La venta, los libros, con que tengas al cliente en la librería ya vendiste el libro. Algún libro le vendiste. Si los tenés bien expuestos y el lugar es agradable y se siente cómodo. La gente se siente tan cómoda a veces en Sojos que se quitan los zapatos y se arremangan en el sillón. Bueno, el otro día tuve que despertar a alguien a las 9 de la noche. No, es cierto, es cierto, es cierto. Hola, me llamo Gale, mucho gusto. Tengo unos libros para colorear con Vergara arriba que se llaman Coloreando en México y Coloreando en Live. Y me gustaría que ustedes me dieran su visión de los libros para colorear, cómo ha impactado en Guatemala y cuántos años creen que dura una tendencia así. Nos resistimos durante mucho tiempo a creer en el fenómeno de los libros de colorear. Se venden muy bien. No sé cuánto tiempo vayan a durar. Yo no creo que sea tanto una moda como una categoría que se ha creado. Sí, me parece que vamos a tener libros para colorear para toda la vida. Lo que no sé es de qué tamaño va a ser el pedazo que le vamos a asignar a eso, pero ya es un tema. Ya los libros para colorear existen. Quizás después van a estar en la misma sección donde ahora están los libros de Sudoku, que todavía se venden, pero ya no se venden como se vendían antes. Y ahora que dices que tienes libros para colorear con temas mexicanos, eso me parece que es interesante porque, digamos, me parece que hay una gran oportunidad para hacer libros para colorear que tengan un matiz local, que tengan una relevancia, casi diría yo, para la ciudad o para la comunidad en donde uno esté. Es muy fácil hacer un libro para colorear. Me vas a contestar que es muy fácil hacer uno malo, sí, ¿verdad? Pero es relativamente fácil hacer un libro para colorear. Luego lo difícil es hacerlo bonito y bueno, pero se puede y puedes apelar a lo local muy fácilmente, me parece, con un libro para colorear. Hola. En un mundo que va tan rápido, ¿no? Donde un padre ya casi no puede enseñarle un oficio a un hijo, donde un ingeniero informático termina la carrera y ya está manejando lenguajes obsoletos, ¿creéis que la anticipación, y me explico, o sea, anticipación, pues por ejemplo, lo que comentabais, ¿no? Detectar que hay un sector de los 16 y los 25 años que no encuentra su lugar en las librerías, o la preparación, por ejemplo, lo que comentabas de Harry Potter, ¿no? Esas tantas actividades han llevado un montón de tiempo, ¿no? Esa preparación, ¿no? Ese desembarco, ¿no? ¿Crees que la anticipación es una de las, bueno, pues una de vuestras virtudes, o crees que ha influido en lo que sois? Yo creo que sí, definitivamente, y eso es puro mérito de Philippe porque lo ha hecho a pesar mío, ¿eh? Yo lo que quería era mi librería tranquila, donde un montón de viejitas como yo y llegáramos a leer libros y a tomarnos un café, todo ese relajo. Este es pura obra de Philippe, que parece locomotora, ahí va y... Pero yo agregaría que la parte más subestimada, digamos, la habilidad más subestimada de un librero es la gerencia, es decir, es
lo que los gringos llaman el management, el saber administrar los recursos que tiene, que son sus colaboradores, sus colegas, el flujo de caja que tiene para comprar y pagar, la nómina y demás, y definitivamente la administración del tiempo es una cosa vital. Sí, yo creo que el management es un, a ver, no es ningún secreto, pero es el secreto mejor guardado, es que hay que hacer management a propósito en la librería. Bueno, a mí me gustaría hacerles una pregunta porque veo tanta creatividad de pronto para sostener un negocio como el que tienen, con todas las precariedades, ¿no?, del caso, con este amor de una lectora como fundadora. Pienso en, como libreros, han coqueteado con la edición, es decir, también tienen este ímpetu por la edición, porque hace rato hablaban al principio de que no había muchos editores, ¿no? Y la dificultad de comprar libros, ¿no?, o ofrecer en la librería ediciones. Sí, gracias por hacer la pregunta, porque se me iba a olvidar hablar de eso. A ver, nuestra primera aventura con la edición fue cuando le compramos a Edasa. Sí, cuando le compramos a Edasa 1000 o 3000, no me acuerdo, pero una barbaridad, de ejemplares de aquel libro que ustedes seguramente conocen, de escritos y dichos sobre el libro, un librito azul de Edasa que contiene una recopilación de escritos y dichos, y entonces es una edición novenal que compramos para regalar a nuestros clientes, y creo que lo primero que nos sorprendió es lo barato que había sido hacer esa edición. Entonces, muchos años después, cuando Anagrama decide que va a publicar a un autor guatemalteco que se llama Francisco Goldman, un libro que se llama El arte del asesinato político, le propusimos a Anagrama hacer una impresión en Guatemala de este libro para poder, este es un libro particularmente relevante en Guatemala, y le propusimos hacer una impresión local para poder venderlo más barato. Hemos vendido poco más de 4000 ejemplares de ese libro en los últimos 10 años, que pues para otros mercados no es mucho, pero para Guatemala es una enormidad. Hicimos otro tanto con Anagrama cuando publicaron El material humano de Rodrigo Rey Rosa, que es un autor guatemalteco también relevante, y empezamos a entender que para temas que son particularmente relevantes para Guatemala había una posibilidad de ir más allá de los 3, de los 5, de los 8, de los 10, de los 50 ejemplares. Y entonces cuando supimos que Roca Editorial iba a descontinuar la colección dentro de la cual se encontraban los libros de un autor guatemalteco que se llama Dante Liano, decidimos contactar a Roca para que contactar a Dante Liano primero para publicar su libro en Guatemala, y a Roca para que nos cediera los PDFs de la edición, cosa que hizo muy graciosamente, y pues imprimimos El hijo de casa en Guatemala ya en una edición de Sofos, horrible, la edición muy mala. Afortunadamente ya casi se terminó y ya hicimos una segunda edición que ahora no está tan fea, que es esta. De manera que sí se vendieron 1000 ejemplares de ese libro y no para más. Entonces rescatamos también Pequeña historia de viajes, amores italianos de Dante Liano, que ha vendido menos bien, y El abogado y la señora, que este ya es el primer libro de Dante Liano que publicamos a partir de un manuscrito, y que se vendieron 1000 ejemplares en un año, y esta ya es la segunda edición de ese libro. Entonces creo que lo que tienen en común todas estas aventuras que hemos hecho son libros relevantes para nuestro público en Guatemala, es decir, para el lector guatemalteco son libros que son relevantes, y que hemos creído que son libros que si no los hacemos nosotros no los va a hacer nadie más. Entonces una especie de trabajo de llenar un agujero.
Este quizás sea un libro que tenga menos esas características, que es Mi Cochito Amarillo, que es un libro que le vengo siguiendo la pista desde hace 10 años, porque está publicado originalmente en francés. Es una historia sobre Guatemala que todavía me hace llorar cada vez que la leo, y no sabía cómo conseguir este libro hasta que en el Hey Festival, en el Talento Editorial de Cartagena el año pasado, gracias a Paco Llana, conocí a una editora de l'École de Loisirs y concretamos el asunto y publicamos este libro. Este sí ya es un caprichito, más que otra cosa, pero digamos que no es que haya un proyecto editorial detrás de lo que hacemos, pero me parece que hay oportunidades y una cierta vocación de hacer que cosas importantes y pertinentes estén al alcance de nuestros lectores. Hablando ya no de ediciones, creo que hay un punto que no hemos tratado y que es importante en cuanto a, digamos que nuestra manera de presentarnos como librería ante el público. El público en Guatemala es, bueno, políticamente muy dividido, ¿verdad? Están los de la izquierda, están los de la derecha y no hay nada en medio a mí una amiga me dijo, mira, me están diciendo que tu librería está muy bonita, pero que ¿por qué solo libros de izquierda tienen? Y entonces siempre tuvimos esa discreción de no decir, sí, nuestra selección de libros obviamente va con lo que pensamos, pero no dejamos... Pero pensamos más en la diversidad que en la ideología. Exacto. Pero no imponemos nada, es decir, no imponemos nada que creo que se nos va la mano en ni siquiera explicar muy bien que esta parte es narrativa y aquella es ensayo y aquella es Guatemala. Pero creo que sí ha sido importante para la ciudad, en la que ha habido también tanta confrontación política en estos años. Que Sofo siga siendo el lugar donde llegan tanto los de derecha como los de izquierda y se sienten cómodos. Ahora a las presentaciones de libros de izquierda solo vienen los de izquierda y a los de derecha solo vienen los de derecha. Eso es el problema de... Sí, cambiar el país no vamos a cambiar el país, pero un pedacito sí. Jesús. La historia de ustedes es ejemplar, mal dicho, ¿no? Evidentemente, lo que me llama mucho la atención es cómo a partir de un deseo se hicieron libreros. Eso no es tan frecuente, ¿no? Pero para la continuidad, para lo que sigue, podemos hablar de un futuro no muy largo, ¿no? Pero ustedes han hecho cursos para formar libreros o piensan en algo semejante en una realidad tan numéricamente tan pequeña como la de Guatemala, pero una iniciativa así puede ser una iniciativa centroamericana, incluso mexicana, porque no se creen que en México tenemos tantas cosas. ¿Contestas tú, Paco? No, sí, por favor. El gremio de editores centroamericanos me informó hace un par de años que iban a invitar a Paco a hacer un curso para libreros en Centroamérica en ocasión de la Filgua. Bueno, para hacer una historia corta, no se dio ese curso. No se organizaron los editores de tal forma que se diera, pero yo ya me había hecho la idea que el curso se iba a dar, de manera que hicimos el curso con Paco en marzo de este año, con Paco Llana, y fue un curso al que convocamos a los libreros o quienes quisieran ser libreros de Guatemala, Honduras y El Salvador. Tuvimos, ¿cuántas personas tuvimos? 25, 20 y algo, no me acuerdo, 25, 26.
de los cuales unos 5 o 6 venían de fuera de Guatemala y 3 o 4 fuera de Ciudad de Guatemala. Entonces sí, definitivamente no podíamos haber hecho una cosa como esa para nuestros libreros, aunque había muchos de nuestros libreros en el curso, y me parece que es una iniciativa que necesitamos continuar, y me da mucho gusto que me lo preguntes porque me encantaría invitarte a que hiciéramos algo juntos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Espero tener condiciones para hacerlo. Pero yo la experiencia que tuve en Filgua, me invitaron, es que la que estaba a cargo del programa era Lista Bollman, ¿no? Y me invitó, y bueno, efectivamente había un público interesadísimo, ¿no? Curiosamente nadie de Sofos. Sí, porque nunca me enteré. Es que nunca me enteré. O sea, ahí es culpa de la feria, ¿no? Evidentemente. Lo has dicho Pero tú, no yo. estuvo muy bien porque había, bueno, estaba la gente del Fondo de Cultura, y fue en esa ocasión que yo conocí Sofos y realmente quedé maravillado, ¿no? O sea, como te dije cuando vimos, no es que en México, a pesar de lo que ella dijo de Gandhi, no es que haya muchas. Es decir, lo que creo, y eso relacionado con lo que tú respondías respecto a Amazon, es que para un lector, empedernido, es una palabra preciosa, el contacto humano con un librero que no sepa decir, es fundamental. Nosotros crecimos en los años 60 con unos libreros que eran maravillosos, ¿no? O sea, llegabas y te decía, te recomiendo este libro, pero si no puedes leer este otro, etc. Y mi generación creció, mi generación que fue la del despegue de los lectores en México, creció por eso, porque había esos libros. Y luego desaparecieron. Aquí tienes uno que en Querétaro tiene una librería preciosa, ¿no? Pero bueno, él tiene una triple personalidad, es escritor, es periodista y se aventuró a ser librero. Y mira que esa aventura a él le ha costado, pero ahí está persistente, ¿no? Pero, y en algunos lugares de la República también encuentras gente así. Pero en el DF, tú entras a una librería generalmente y te sientes, para uno que no es un lector frecuente, te sientes perdido, no sabes quién te va a recomendar, no sabes qué encontrar. Claro, siempre sales con un libro, de todas maneras, ya estás ahí. Y si puedes llevártelo robado, mejor. También mi generación era eso, era la generación que se llevaba los libros de la librería, que no teníamos cómo pagarlo, etc. Hasta que se volvió un deporte como lo que pasó a Maspero en París, ¿no? Que casi tuvo que cerrar su librería porque la saqueaba. La generación de 68 era una generación que saqueaba la librería. Bueno, pero ciertamente sí hay una tarea de formar. Absolutamente. Y sobre todo en una óptica centroamericana. Ahora te voy a decir, tú pasas de este lado ahí, de Guatemala a México, y en Chiapas hay una librería de cine. Hay una librería muy bonita en Comitán, que te voy a decir cómo se llama cuando me acuerde. Chiquitita. Es siempre, claro, es la aventura de Sí, sí. Pero es que de eso está hecho esto. De eso está hecho esto. Hace rato decías que no hay librerías en el DF, y yo lo que pienso es que afortunadamente la mayoría de mexicanos viven fuera del DF. En Querétaro. Yo vivo en Tlalpan y no hay una librería concesionada del fondo que no se paran ni las moscas, que no es una librería. No, y fuera de eso no hay nada. Y Tlalpan es una de las delegaciones más grandes del DF. Tiene 4 millones de habitantes,
¿Y qué hace falta para que un librero se aviente a abrir una librería? Claro, porque lo que hace falta es que alguien se apropie de eso y diga, esto es lo que voy a hacer. ¿Verdad? Porque espacio para librerías hay. Es la idea de la vejez de un editor, tener una librería. Bueno, vamos para esta estupenda sesión, agradecer a Marilyn y a Philippe, y a todos vosotros por vuestras preguntas. Creo que ha sido una maravillosa experiencia escucharlos, y creo que también su trabajo, de alguna manera, esto es un poco tonto decir, pero de alguna manera ilumina un poco, ¿no? Nos da perspectivas un poco de futuro a un oficio y a un mundo del libro que están viviendo situaciones tan convulsas, ¿no? Os pediría un fuerte abrazo para ellos, un fuerte aplauso para ellos.